A Dios, ¿verdad? Por este calorcito, ¿qué tal? Rico, ¿no? Mire, algunos dicen, ay, no, pero bueno, no hay que quejarnos, ¿sí? Mire, si hace frío, que porque si hace frío, que si llueve, porque llueve, que si hace calor, no. Mejor vamos a disfrutar el tiempo en el cual estamos, porque tenemos vida y podemos sentir el calorcito, ¿sí? Además es un tiempo rico, mire, ¿qué tal? En este tiempo se antoja un raspadito de grosella, de rompope, una paleta, ¿verdad? Si le gusta, pues de leche, pues de, no sé, fresas con crema, no sé, ¿sí? Pero está rico, ¿sí o no? Vamos a disfrutarlo, amén. Y vamos a disfrutar este tiempo en este lugar, amén. Mire, dígale a su compañero que está allá a un ladito de usted, vamos a disfrutar este momento, este tiempo. Y mira, no te duermas. Que se duerma le vamos a echar agua. Dice, sí, me voy a dormir para que me eche, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a poner toda nuestra atención en lo que hoy el Señor quiere que usted y yo podamos escuchar. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Señor, gracias porque dentro de todas nuestras actividades que pudimos realizar, Señor, tú estuviste ahí presente y nos has traído con bien a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder estar aquí un día más, Señor. Te damos gracias, que podamos disfrutarlo, Señor, que no sea un día más, una reunión más, sino que, Señor, estemos receptivos a tu palabra, sabiendo, Señor, que tú tienes algo nuevo para cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y le invito por favor que pueda abrir su Biblia en Hebreos 4:12, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cuando lo encuentre, diga amén fuerte. Gloria a Dios. Hebreos 4:12, ¿sí? Y dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿sí? Una vez más el 12, la primera parte dice, porque la palabra de Dios es, ¿qué, hermanos? Viva y eficaz. Amén. Y bueno, yo quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? Ahí respóndase usted, porque mire, de nuestra respuesta a esta pregunta va a determinar, ¿verdad?, cómo vemos la Biblia, lo valiosa, lo importante que es para nosotros, ¿sí?, para nuestras vidas, y también, ¿verdad?, va a determinar nuestra eternidad, ¿sí? ¿Qué tanto, verdad, le damos ese valor o esa importancia a la palabra de Dios? Entonces, dependiendo de nuestra respuesta, eso va a determinar el valor que le damos y nuestra eternidad, ¿sí? Mire, Dios es tan bueno y Dios es tan amoroso con nosotros que nos dejó su palabra escrita. Es como una carta que Dios mismo escribió para usted y para mí, ¿sí? Ahí demostró, ¿verdad?, su amor. Y mire, Dios a través de la Biblia, a través de su palabra, comunicó a toda la humanidad, a todo el ser humano, cómo es Él y cómo podemos tener una relación correcta con Dios, ¿sí? Porque bueno, a veces pensamos que puede ser de una manera o de otra y buscamos a Dios a nuestra manera. Pero Dios dejó en su palabra, ¿sí?, de qué manera podemos tener una relación correcta con Él, ¿sí? Entonces Dios es bien bueno y Él nos dejó, ¿verdad?, los principios para que usted y yo pudiéramos saber cómo es Él, lo que espera de nosotros y cómo podemos tener esa comunión con Él, ¿sí? Sin la Biblia pues no podríamos saber muchas cosas acerca de Dios y Él nos las revela
¿verdad? Divinamente a través de la Biblia, ¿sí? Por eso, hermanos, Él inspiró a hombres fieles, entregados a Él, ¿verdad? Que pudieran escuchar su voz y pudieran plasmar exactamente y fielmente, ¿verdad? Su mensaje, ¿sí? Mire, vamos a leer, por favor, 2 de Timoteo 3:14. Si tiene calorcito, échese, ¿verdad? Airecito. 2 de Timoteo 3:14. Cuando lo encuentre, glorifique al Señor. Y si su compañero se está durmiendo, grite más fuerte. ¿Sí? 3:14. ¿Lo tienen? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada ¿por quién, hermanos? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? En el versículo 16 entonces nos dice que toda la escritura, hermanos, toda, desde Génesis, Apocalipsis, cada versículo es inspirada por Dios. Amén. Y ahora vamos a leer, por favor, 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. ¿Están contentos? ¿Están despiertos? ¿Están dispuestos? Amén. Versículo 19, capítulo 1 de 2 de Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué, hermanos? Inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese una vez más el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Otras preguntas. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no un simple libro, ¿no? ¿Qué tiene la Biblia que le distingue de todos los demás libros que se han escrito? ¿Existe alguna prueba de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? ¿Sí? Hermanos, no cabe duda que la misma Biblia afirma ser la palabra de Dios. Mire, acompáñenme por favor, vamos a leer Isaías 48. Vámonos para allá. Vamos a estar leyendo para que no se me duerma. Isaías capítulo 40, versículo 8. ¿Cómo vamos con esos libros, hermanos? Si no lo sabemos de memoria, porque mire, si no lo sabemos vamos a llegar más rápido, ¿sí? Isaías 40, versículo 8. ¿Está ahí? Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, ¿sí? Ahora vamos, por favor, al Salmo 119, versículo 140. Salmo 119, versículo 140. Dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo, ¿sí? Ahí estamos en Salmos, vamos al capítulo 18, versículo 30, por favor.
Salmos 18, 30. Gloria a Dios. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Sí? Mire, una vez más dice en el principio, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Esta palabra, cuando dice acrisolada, ¿verdad?, se refiere o significa que la verdad que él revela aquí ha sido probada, refinada y purificada, hermanos, como se purifica el oro en el fuego, ¿sí? Y bueno, se ha sostenido porque es verdad, ¿sí? Es sólida, es confiable, es pura y es limpia, ¿sí? Hermanos, existen evidencias internas y externas que la Biblia es la palabra de Dios verdaderamente, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de evidencias internas, quiere decir, ¿verdad?, aquellos versículos, aquellas cosas que la Biblia nos habla, que están dentro de ella, ¿verdad?, y que nos declara que realmente esta es la palabra de Dios, ¿sí?, que tienen un origen divino y que esos versículos, ¿verdad?, dan testimonio real de que este libro no es cualquier libro, que la Biblia es la misma palabra de Dios, la misma voz de Dios que habla nuestras vidas, que habla nuestros corazones, ¿sí? Y mire, vamos a empezar viendo esas evidencias internas, ¿sí? Esas evidencias que podemos ver, ¿verdad?, aquí internas dentro de este libro, dentro de la Biblia, que nos ayudan a dar testimonio a nuestra vida que realmente es la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, como primera evidencia, si usted está anotando, ¿verdad?, inciso A o número 1, como usted lo quiera anotar, una evidencia interna de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios es su unidad, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, aunque son 66 libros de la Biblia, hermanos, individuales, haga de cuenta que usted tiene, ¿verdad?, una enciclopedia, una librería con 66 libros individuales y todos esos 66 libros pues los andamos cargando usted y yo aquí, ¿verdad? Y bueno, están escritos, ¿verdad?, en continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, a lo largo de un periodo aproximadamente de 1500 años, por más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo que procedían de diferentes lugares, de diferentes contextos sociales, que ni siquiera tuvieron relación, que ni siquiera se conocieron, que vivieron en épocas diferentes, distintas, en lugares distintos. ¿Cómo es posible, verdad, que pues tanta diversidad, hermanos, se unifique, ¿verdad?, en estos versículos? Porque la palabra de Dios, hermanos, no se contradice, sino podemos ver que hay una unidad real. Y esto, hermanos, es debido y solamente es posible porque solamente hay un autor, el autor de la vida, que es Dios. Dios inspiró a estos hombres, no escribieron por su propia cuenta, sino imagínense, ¿verdad? Habría pues muchos pensamientos, muchas ideas. Bueno, tan simplemente, hermano, usted y yo, es complicado ponernos de acuerdo a veces, ¿no?, en cosas tan simples y tan sencillas. Por ejemplo, pues ya le hace falta una pintadita aquí al local, ¿verdad? Y sí, es de verdad, ¿verdad? Y si decimos, ¿saben qué? Vamos a votar, ¿de qué color vamos a pintar? Ahorita nos vamos a poner de acuerdo, pues solamente por mayoría de votos y que echemos nuestro papelito y por mayoría de votos, porque si así, hablando, nos queremos poner de acuerdo de algún color, no vamos a poder, ¿sí o no? Va a acabar aquí como arcoíris o tutti frutti, ¿no? Y mire, usted y yo como seres humanos, pues es complicado ponernos de acuerdo, pero ¿cómo es posible que tantos hombres, ¿verdad?, que dijeron ser inspirados por Dios, escribieron el mensaje de Dios en diferentes lugares, en diferentes tiempos, y todo se unifica, todo es una unidad, ¿sí? No hay contradicción, no hay error
en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno solo es el autor, Dios. Y esa es una evidencia interna que podemos ver, ¿verdad? Que este libro, que la Biblia, es la palabra de Dios. Amén. ¿Da gloria a Dios por eso? Inciso B, otra evidencia interna son las profecías que usted y yo podemos leer en la Biblia. Sí, hay muchas, ¿verdad? Pero bueno, ahora nos vamos a enfocar en las que están escritas acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay muchísimas profecías en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dadas por diferentes hombres, diferentes profetas que escucharon la voz de Dios, ¿verdad? Y dieron esas profecías acerca del Mesías, ¿verdad? ¿Qué iba a suceder? Y mire, hablaron de su descendencia, dónde nacería, de qué manera iba a morir, que iba a resucitar. Y podemos ver, hermanos, cómo se cumplió exactamente. ¿Sí? ¿Sí lo ha leído? Mire, y fueron hombres que ni siquiera pues conocieron, ¿verdad? Al Mesías, que vivieron muchísimos años antes de Cristo. ¿Cómo es que pudieron dar esa profecía tan exacta y podemos ver que se cumplió? ¿Por qué? Porque fue dada por Dios. Sí, es una evidencia más de que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y podemos ver, ¿verdad? Hablando de esas profecías acerca de nuestro Señor, que cómo se cumplieron tan exactamente, ¿sí? Hermanos, la Biblia no miente, es inerrante, es decir, es libre de error, es una verdad absoluta, ¿sí? Es confiable totalmente, ¿sí? Algunos ejemplos de esas profecías, mire, nos habla, ¿verdad? Por ejemplo, de que iban a nacer en Belén el Mesías, ¿sí? Vamos a leer este primer ejemplo. Vamos, por favor, a Miqueas 5:2. Está rico el calorcito, ¿eh? Echa ese airecito. ¿Listo? ¿Ya llegó ahí? Sí. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Amén. Entonces aquí está esa profecía que iban a nacer en Belén. Ahora vamos a ver su cumplimiento. Lucas capítulo 2 versículo 4. Vamos allá a Lucas. Gloria a Dios, glorifica al Señor, hermanos. No esté callado. Lucas capítulo 2 versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama, ¿cómo, hermanos? Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí? Entonces aquí está su cumplimiento, y así podríamos ver muchísimos ejemplos. Ya no vamos a ir a ellos, solamente se los voy a mencionar. Por ejemplo, ¿verdad? También habla una profecía que iba a nacer de una virgen, lo puede usted anotar, está, ¿verdad?, en Isaías 7:14, y su cumplimiento lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35. ¿Sí? Solamente anótelo, ya no vamos a ir ahí. También podemos ver, ¿verdad?, que nos habla de su muerte, su sacrificio,
Eso lo podemos ver en el Salmo 22, versículo 14 al 18. Y se cumple en Mateo 27, capítulo 27, versículo 46 al 50. ¿Sí? Y por mencionar uno último, ¿verdad? También nos habla que sería vendido por 30 piezas de plata. Esa profecía se da en Zacarías 11:11 y su cumplimiento lo podemos ver en Mateo 26, versículo 14 al 16. ¿Sí? Y bueno, podríamos hablar de muchas más, solamente mencionamos estas, ¿sí? Y anote Mateo 24:35, ahí nos dice, ¿verdad? Hablando Jesús, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, cada profecía, ¿verdad? Cada cosa que la Biblia, que la palabra de Dios nos habla, va a tener su cumplimiento. Así como vimos, ¿verdad? Que se habló acerca del Mesías, ¿verdad? Cómo iba a ser este Mesías, qué iba a pasar, qué iba a suceder. Y tuvo un cumplimiento exacto. Se cumplió, hermanos, esa profecía. Así, cada profecía en la palabra de Dios tendrá su cumplimiento. Amén. Así como vino, así como murió, así como resucitó, ¿qué cree? También nos dice la Biblia que Él vendrá. Amén. ¿Cuántos lo creen? Miren, qué hermoso, qué maravilloso. Así como nos habló de nuestro Mesías, así como sucedió y fue real y se cumplió, así se cumplirá su venida. Amén. Así se cumplirá. Mire, vamos a verlo, por favor. Ahí en Mateo 24, vamos ahí, por favor. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, pero mirad que no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, dice que este será salvo. Y mire, vamos a brincarnos al versículo 27, ¿sí? 24-27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. ¿Cree eso, hermanos? Esto viene escrito y se va a cumplir. Amén. Da gloria a Dios por esto. Mire, para confirmar esto, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, por favor.
Mire, aquí escribe, ¿verdad?, a los hermanos, porque algunos como que ya estaban diciendo, híjole, como que el Señor ya se tardó, ¿no? Y pudiéramos pensar, pues es que siempre nos dicen eso, ¿no? O algunos que han estado en la iglesia desde pequeños, pues desde que yo era chiquito dicen que el Señor viene y el Señor viene. Hermanos, eso se va a cumplir. Amén. El Señor va a regresar cuando menos lo esperemos. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Entonces les dice, ¿verdad? No es que se esté tardando, es que quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá. Amén. Entonces, hermanos, ha habido, ¿verdad?, profecías que ya se cumplieron, otras se cumplirán en su momento. Amén. Otra evidencia interna de la Escritura, hermanos, es que la Biblia tiene autoridad y poder. ¿Sabía usted que la Biblia, la palabra de Dios, es poderosa? Tiene poder, hermanos, ¿sí? Mire, es la misma voz de Dios hablando a nuestras vidas. Si usted lee, ¿verdad?, Génesis, ahí en los primeros versículos, ¿verdad?, dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, por la palabra que salió de la boca de Dios. Hermanos, esta es la misma palabra de Dios que ha salido de su boca y tiene poder. Así como tuvo poder para hacer toda la creación, hermanos, ese mismo poder, esa misma palabra es esta. Amén. Esa misma palabra, ese mismo aliento de Dios para nuestras vidas. Hermanos, Dios creó todo mediante su palabra de poder. Amén. Mire, hermanos, si usted y yo a veces quisiéramos que Dios nos hablara con esa voz audible, ¿sí o no? Que fuera más fácil, decimos, ¿no? Ay, como yo quisiera que Dios me hablara así directo, que yo le pudiera escuchar con esa voz audible, ¿verdad? Así como lo hacía con algunos hombres en el Antiguo Testamento, ¿no? Imagínense que uno le dijera, no, mire, aquí está la palabra de Dios, pero este es especial, ¿eh? Este libro es especial, es único, no es como el que usted trae, no, tiene poder, ¿sí? Entonces, mire, si usted la abre así, va a escuchar así, ¿verdad? No sé, ahí usted diga su nombre, Claudia, ¿no? Y que pudiéramos así escuchar la voz audible de Dios, ¿no? En algún asunto, ¿sí o no? A veces quisiéramos que Dios nos hablara así directamente, a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos qué decisión tomar, ¿cierto o no? Y quisiéramos, no sé, a ver, ay Señor, háblame directamente, háblame, ¿cómo no te puedo escuchar, verdad? Que alguien nos dijera, ay, mira, sí, al abrir tu Biblia tú vas a escuchar, hijo, hija, tienes que hacer, ¿verdad? ¿Sabe que así es? Si nosotros abrimos la palabra de Dios, hermanos, es su voz poderosa y audible que usted y yo podemos escuchar, amén. Pero a veces no nos gusta leer, nos gusta lo fácil, ¿sí? Ay, cómo no me habla audiblemente, ¿verdad? Fácilmente, sin ningún esfuerzo, sin que yo lo busque, sin que la lea. Ay, pues qué fácil, ¿verdad? Pero mire, aquí está la misma palabra de Dios, con ese mismo poder que Él creó todas las cosas,
al abrir este libro, Dios habla a mi corazón. ¿Sí? Y aquí está su voz audible. Amén. Aquí está su voz poderosa que puede hablar a mi vida, a mi corazón. Ese aliento. ¿Sí? Cuando yo abro la palabra de Dios, Dios va a hablar a mi vida, a mi corazón. Porque es poderosa. ¿Sí? Mire, Jesús citó la palabra de Dios para vencer al enemigo. ¿Lo ha leído usted ahí en Mateo 4:4? Que viene el enemigo a tentar a Jesús y entonces Jesús cita la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. Es poder. Leímos ahí, ¿verdad? En Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios ¿es qué, hermanos? Viva. Amén. Porque la palabra de Dios es. Ay, pero dígalo vivo usted, a ver. Se me están durmiendo, están todos viva, viva. No es septiembre, ¿eh? A ver, despierte, despéjese, hágase así, tome airecito, ¿verdad? Hermanos, estemos vivos. Y ahora sí digamos que la palabra de Dios es viva. A ver, le doy chance, ¿ya? ¿Ya se despabiló? Ahora sí, vamos a decir a las 3 que la palabra de Dios es viva, ¿eh? 1, 2, 3. La palabra de Dios es viva. Ahora sí se lo creo, ¿verdad? Hermanos, la palabra de Dios es viva. No está muerta, ¿sí? No es un libro escrito por cualquier hombre y que esos versículos, que esas letras estén muertas. La palabra de Dios es viva. Es poderosa porque proviene de aquel que hizo todas las cosas y es poderoso para hacer cualquier cosa. Amén. Y que no hay nada imposible para él. Por eso es poderosa. Amén. Ahora, Jesús citó la palabra de Dios para vencer al enemigo y salir triunfador, ¿verdad? Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, la palabra de Dios es nuestro alimento. Si no la leemos, si no nos acercamos, nos vamos a morir, ¿sí? Pero mire, fue poderosa también porque Jesús la citó, porque ¿sabe por qué? No solamente se la sabía de memoria Jesús, sino que la llevaba a cabo. Amén. Por eso tuvo victoria contra el enemigo. La citó alguien que la vivía. Amén. Alguien que la obedecía, alguien que la creía, alguien que la aplicaba, alguien que la llevaba a cabo. Amén. Por eso se hizo más poderosa. La palabra de Dios es poder de Dios, pero en nuestras vidas se hace poderosa cuando la llevamos a cabo, cuando la obedecemos. Entonces el enemigo, ¿verdad? Huye, porque pudiéramos aprenderla de memoria, pero si no la llevamos a cabo y viene el enemigo y nos ataca y nos quiere tentar y la decimos, pero no la vivimos, no tendría efecto. ¿Sí? ¿Es poderosa? Claro que sí, pero se hace más poderosa cuando tú y yo la vivimos, la guardamos. Amén, en nuestro corazón. Entonces, esa es una evidencia, hermanos, es poderosa, es poder de Dios, pudo vencer al enemigo, ¿sí? Otra evidencia, ¿verdad?, es que tiene un poder transformador, ¿sí? La palabra de Dios es tan poderosa que puede transformar el corazón, ¿sí? Aún el corazón más endurecido, el corazón de piedra, ¿sí?, lo puede transformar. ¿Cómo es eso? Porque la palabra de Dios es viva. Amén. Ese corazón duro, al escuchar la palabra, al leer la palabra, se quebranta porque la palabra de Dios es poder. Amén. Es poderosa. Por eso podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Porque transforma el corazón, ¿sí? Vamos a leer, por favor, Salmo 19:7. Salmos 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel,
que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destina del panal. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Sí? Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. Convierte el corazón. ¿Sí? ¿Cómo podríamos explicar que la Biblia, verdad, que se escribió hace muchísimo tiempo y que los hombres todavía al leerla son impactados en su corazón y son transformados? Y que la Biblia sigue actualizada, no ha pasado de moda, hermanos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Amén. Y hermanos, es tan poderosa para convertir el corazón, para transformar el corazón. No importa, ¿verdad?, qué hayamos hecho, no importa qué vida hayamos pasado, ¿sí? Al venir al Señor, al leer su palabra convierte nuestro corazón. Amén, convierte el alma, sigue impactando corazones, transformando vidas, ¿sí? ¿Cuántos testimonios no hay, verdad? De algunas personas que estaban a punto de quitarse la vida y les dieron un folleto, leyeron algún versículo o abrieron la Biblia y leyeron algún versículo donde Dios mismo habló directo así a su corazón. Amén, y transformó sus vidas. Entonces, este no es cualquier libro, es la palabra de Dios, ¿sí? Y es poderosa, ¿sí? Y también nos damos cuenta, hermanos, aquí, vimos en el Salmo aquí 19, en el versículo 11, al final dice, en guardarlos hay grande galardón. Hermanos, ¿cómo podemos, verdad, saber también que es la palabra de Dios? Porque mire, nos dice la palabra de Dios que si tú y yo la guardamos, si tú y yo seguimos sus mandamientos, dice, hay un premio, hay un galardón. Amén. Hermanos, hay una garantía si tú y yo la guardamos con todo el corazón. Si en verdad, de veras, ¿verdad?, guardamos los principios bíblicos, seguimos los consejos de Dios que nos da en su palabra, tenemos seguridad que nos irá bien, que tendremos buenos resultados. ¿Habrá pruebas? Claro. ¿Habrá dificultades? Claro. Pero hermanos, si tú y yo guardamos la palabra de Dios, hermanos, hay una recompensa, hay bendiciones, hay un buen resultado. Mire, usted y yo tenemos la garantía de parte de Dios que habrá buenos resultados para nosotros, que habrá bendiciones. Amén. Hay muchas cosas que no nos garantizan, pero la palabra de Dios sí nos garantiza. Amén. Que tendremos bendición. Mire, por ejemplo, si usted y yo leemos Deuteronomio 28, ahí nos habla de todas las bendiciones que nos van a alcanzar, que van a venir a nuestra vida por obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Entonces tenemos seguridad en eso. Ahora mire, acompáñeme a Salmo 119. ¿Por qué ahí en ese Salmo 119? Porque ese salmo nos habla de la palabra de Dios. Sí, hermanos, es tan hermoso este salmo, es el más largo, ¿verdad? Tiene muchos versículos. Le invito, le aconsejo que usted pueda leer el Salmo 119 y estudiarlo. Aprendemos muchísimas cosas. Nos habla, ¿verdad? El tema del Salmo 119 es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, mire, vamos a ver ahí el Salmo 119, versículo 1. ¿Está ahí conmigo? Dice, bienaventurados. ¿Qué es bienaventurados? Bendecidos, dichosos, ¿sí? Que va a haber una bendición sobre tu vida así, hasta que sobre y abunde. Amén. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos.
Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Sí? Ahora vamos a estar en Salmo 119. Vamos al versículo 44 y 45. Estamos diciendo que en guardar la palabra trae bendiciones. Amén. 44 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Amén. Mire, trae libertad. Ahora vamos al versículo 55 y 56. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve. ¿Por qué, hermanos? Porque guardé tus mandamientos. Ahora vamos al versículo 92 y vamos a leer del 92 al 95. Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto, fin amplio sobremanera es tu mandamiento. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Amén. Y bueno, pudiéramos seguir leyendo mucho más. Entonces, hermanos, pudiéramos encontrar muchísimas más evidencias internas de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hasta ahí nos vamos a quedar. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Evidencias externas, ¿sí? Fuera, ¿sí? De que la Biblia es la palabra de Dios. Mire, la Biblia, hermanos, detalla hechos históricos exactos, ¿sí? Ha habido, ¿verdad?, pruebas arqueológicas y escritos extrabíblicos, ¿verdad?, que, bueno, han querido comprobar, ¿verdad?, esos relatos, ¿verdad?, en los cuales la Biblia habla acerca de algunos hechos históricos. Y bueno, se ha demostrado una y otra vez que realmente la Biblia tiene exactitud y veracidad en esto, ¿verdad?, que nos está diciendo, ¿sí? De hecho, todas las pruebas arqueológicas y manuscritas han respaldado lo que la Biblia dice, ¿verdad? Lo que la convierte, ¿verdad?, pues en el libro mejor documentado de todo el mundo, ¿sí? El hecho de que la Biblia registra con exactitud hechos históricos verificables ayuda, hermanos, a corroborar, ¿verdad?, y afirmarnos que realmente es la mismísima palabra de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, la ciencia ha confirmado algunos aspectos históricos y científicos en la Biblia, ¿sí? Y ha podido corroborar que realmente es verdad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver algunos hechos históricos. Por ejemplo, en la arqueología ha encontrado, ¿verdad?, la evidencia de la existencia, pues, de Jerusalén, de algunos reyes, ¿verdad?, como David, Ezequías, algunos eventos en Jerusalén, manuscritos del Mar Muerto, descubrimientos en el desierto de Egipto, por ejemplo. Y científicamente, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia habla del ciclo del agua, ¿sí? Solamente anótelos, yo se los voy a estar leyendo para no tardarnos tanto, ¿sí? La Biblia, hermanos, antes que los científicos, antes que la ciencia descubriera todas estas cosas, la Biblia ya nos lo había enseñado, ya nos lo había mostrado, ¿sí? Pero bueno, ahí están los científicos, ¿verdad? Y bueno, corroboran que realmente, pues, la palabra de Dios es verdad, es real, ¿sí? El ciclo del agua
nos lo habla en Eclesiastés 1:7, anótelo los que están anotando. Eclesiastés 1:7 y dice: los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Sí? Ahí nos habla de el ciclo del agua. ¿Sí? También nos habla, hermanos, de el agua cambia de estado. ¿Sí? ¿Le dieron esa clase? Líquido, tienen 10, ¿verdad? Líquido, sólido y gaseoso. Y esto ya nos lo habló en Job, capítulo 36, versículo 27 y 28. Y escuchen lo que dice: Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila en las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Amén. Y miren, la forma de la tierra como esfera, que la tierra es circular. Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. ¿Sí? También, ¿verdad? La Biblia menciona que el núcleo de la tierra es caliente. Eso lo podemos leer en Job, capítulo 28, versículo 5. Dice: de la tierra se obtiene el alimento y debajo de ella está como convertida en fuego. Ajá. También, ¿verdad?, que la tierra flota en el espacio. Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Sí? Job 26:7. También, ¿verdad?, pues menciona la existencia de muchas estrellas en el cielo que son incontables. ¿Sí? Esto lo podemos corroborar cuando, ¿verdad?, da esa promesa a Abraham, ¿verdad?, que tendrá su descendencia y no podrá contarlas como las estrellas del cielo. Amén. Y mire, cuando nos habla en Génesis 6:9 del gran diluvio, pues hay una evidencia geológica, ¿verdad?, donde existen indicios de una gran inundación global en el pasado. ¿Sí? Y también algunos científicos hicieron los cálculos de las medidas del arca que construyó Noé. Y bueno, ese estudio fue en la Universidad de Leicester en 2014, donde confirmó que el diseño del arca era viable para albergar a las parejas de animales. ¿Sí? Entonces, bueno, ya que tanto le buscan, ¿verdad? Pues sí, ya sabemos que claro que sí estaba bien diseñada, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que nos dicen los científicos. Amén. También, bueno, si queremos seguir viendo evidencias, hermanos, podemos ver que todos los hombres, ¿verdad?, inspirados por Dios, pues eran hombres, nos dice la Biblia, santos, ¿sí?, fieles. No cualquier hombre utilizó Dios, sino hombres que tuvieron fidelidad, santidad, comunión con Dios y una experiencia real con Dios. Amén. Eso lo podemos ver, ¿sí? Y bueno, otra evidencia externa de la Biblia es su indestructibilidad. Ay, sí lo dije bien, estuve practicando. Ya no lo voy a volver a decir. Es decir, que no se puede destruir, ¿sí? Hermanos, en muchísimos años, en tiempos pasados, ¿verdad?, empezando con los emperadores romanos, quisieron deshacerse de este precioso libro de una o de otra manera, ¿sí? Y lo han tratado de exterminar, de eliminar, de borrar, ¿verdad?, de quemar, pero no han podido destruirlo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y es poderosa. Amén. Y hasta nuestros tiempos, hermanos, pues ha podido, ¿verdad?, permanecer hasta el día de hoy. Amén. Y aquí está, hermanos, ¿sí? Entonces, es el libro pues más publicado, ¿verdad?, impreso muchísimas veces que cualquier otro libro del mundo. Amén. Entonces, pues después de examinar las pruebas, ¿verdad?, históricas, científicas, se puede afirmar sin lugar a dudas que Dios ha hablado a la humanidad. Amén. Que sí, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y que sigue hablando a los corazones que están dispuestos a poder escuchar la voz de Dios. Amén. Ahora, de nada sirve saber que es real
¿sí? O estudiar las pruebas, sino debemos de creerlo en nuestro corazón. Amén. Tenemos que tener esa convicción y creer que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Tener realmente pues esa seguridad que es la palabra de Dios. Ahora, si tenemos esa convicción, hermanos, esa seguridad, entonces voy a leerla, voy a estudiarla, pero voy a practicarla también. Amén. ¿Sabe usted que a través de la palabra de Dios pudimos creer y podemos tener fe? Amén. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe es el resultado, hermanos, de escuchar y entender la palabra de Dios. Amén. Si yo escucho, si yo entiendo, entonces voy a creer, voy a tener fe y voy a crecer y voy a madurar. Amén. Voy a obedecer y a guardar el consejo de Dios. Amén. Ahora ya sé que es la palabra de Dios. Ahora todo este consejo, ¿verdad?, lo tengo que aplicar a mi vida. Amén. Lo he aprendido y entonces voy a crecer y a madurar. Amén. Anote Santiago 1:21 al 25. No lo vamos a leer, solo anótelo. Santiago 1:21 al 25. Ahí nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿sí? No solo escuchar, sino cumplirla, llevarla a cabo. Amén. Aplicarla a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero hermanos, no tenemos que tratar de vivir la palabra en religiosidad, ¿sí? Ay, tengo que cumplir la palabra. Ay, ya leí que esto, tengo que hacerlo porque así me dice. No, hermanos, tenemos que hacerlo con un deseo ferviente de querer agradar a Dios. Mire, un ejemplo de cómo guardar la palabra de Dios, de cómo vivirla, es viendo al salmista. Sí, ahorita que leíamos el Salmo 119. Por eso le digo, estúdielo, léalo así con calma en su casa y se va a dar cuenta, hermanos, de cómo el salmista disfrutaba. Amén. Se deleitaba en la palabra de Dios. No era un pesar, no era una carga, no era aburrido, no era que, ay, sí, es que tengo que leer la Biblia. Y apenas el primer versículo, ¿no? Es que no puedo, hermana, ¿verdad? De veras que yo quiero leer la palabra, ¿verdad? Pero no puedo, me da sueño. Bueno, pues despabilese, ¿va? Ore al Señor. Pero tenemos que leer la palabra. ¿Pero sabe por qué? Porque a veces se nos hace un pesar aburrido, monótono, una religiosidad. Hermanos, no debe ser así. Mire, vea al salmista cómo se deleitaba. O sea, lo disfrutaba. Así debemos hacerlo nosotros, hermanos. Decía, ¿verdad? Ahí, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi delicia, lo disfruto. Amén. Y hasta lo compara con la miel. ¿Sí? Miren, todos los que están despiertos ahorita van a pasar y les van a dar un dulce. Es de chocolate. Ay, hasta despertaron, ¿verdad? Porque si nos gusta, ¿sí o no? Lo dulcecito, lo rico, ¿verdad? No es cierto, no, era broma, después se los traemos, ¿verdad? Pero mire el ejemplo, o sea, lo disfrutaba, se deleitaba, hermanos, amén. Entonces, así de esa manera tenemos que vivir la palabra, amén. Disfrutando lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos está indicando. Porque, hermanos, no es guardarlo religiosamente como los fariseos, ¿verdad? Así como hasta como robots, ¿no? Tengo que guardar la ley rigurosamente y esto. No, hermanos. A los que conocemos al Señor y disfrutamos su palabra, lo hacemos con libertad. Amén. Lo hacemos porque queremos agradar a Dios. Lo hacemos porque aquí escuchamos la voz de Dios. Y mire, este es un manual para nuestra vida que nuestro Padre nos dejó porque nos ama mucho. Y mire, nos lo dejó para que sepamos qué tenemos que hacer. Amén. Mire, qué hermoso hubiese sido, ¿verdad? O hubiese sido más fácil que a los que íbamos a ser papás primerizos se nos hubiese dejado un manualito, ¿no? Al menos con lo más esencial, ¿sí o no?
porque bueno, tuvimos que aprender y descubrir cosas. Híjole, pobrecito el primer hijo, ¿verdad? Porque le tocó de todo, ¿verdad? Lo quemamos, el agua caliente en la tina, no sabíamos atinarle, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, ahí está, subsistió, ¿no? Y fuimos aprendiendo, ¿verdad? Ya el otro, bueno, ya sabíamos. Ya por el tercero, ya solitos crecen, ¿verdad? Pero no sabíamos qué hacer, ¿sí o no? No sabíamos muchas cosas, ignorábamos muchas cosas y hermanos, aplicamos muchas cosas que pues a ver si pegaba, porque no sabíamos, porque nadie nos enseñó, porque no hubo, ¿verdad? Un congreso o no sé, una escuela para ser padres y fue más complicado, pero mire, Dios es tan bueno y es tan amoroso que no quería que usted y yo batalláramos, que no quería que usted y yo le buscáramos como nosotros queríamos, como nosotros queremos, como nosotros pensamos. Nos dejó este manual y nos dejó indicado paso por paso cómo se deben hacer las cosas, para que nos vaya bien, para que tengamos bendición, amén, para saber cómo es Él, cómo es su carácter, cómo es nuestro Dios. Para que no nos imaginemos que Él está ocupado, que Él está enojado, que Él es serio, que nos quiere lejos. No, aquí vemos que nuestro Dios no es así. Amén. Que Él es amoroso, que Él nos anhela celosamente. ¿Cómo lo hemos descubierto? Porque está aquí. Y aquí sabemos cómo es Él y lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y nos da indicaciones, hermanos, no como cargas. No, para bendición de nuestras vidas, para saber por dónde tenemos que caminar usted y yo. Amén. ¿Dios no es bueno? Claro que sí. Dios es tan bueno que así lo hizo de esa manera. Amén. Y mire, si nosotros ponemos atención a la palabra de Dios, dice, ¿verdad? La palabra de Dios, que es esa lámpara que va a alumbrar nuestro camino. No vamos a andar a ciegas, a tientas, sino que vamos a saber bien por dónde tenemos que ir, ¿sí? La palabra de Dios nos libra de pecar, ¿sí? Nos da vida, nos da ánimo cuando usted y yo ya no tenemos fuerzas, ¿sí? Nos mantiene en el camino, ¿sí? Si usted y yo estamos bien en la palabra, ¿sí? La conocemos, la guardamos, nos va a mantener en la línea, no nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda, sino que nos va a mantener en ese camino que el Señor quiere, amén. Y no nos va a dejar que usted y yo nos descarriemos, ¿sí? Mire, la palabra de Dios ordena nuestros caminos, amén, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. La palabra de Dios nos da seguridad y refugio, amén. Nos da paz para que no tropecemos y muchas cosas más, amén, que pudiéramos usted y yo leer. Pero mire, esa es nuestra tarea, poder leer la palabra de Dios. Y tantas cosas vamos a descubrir. Aquí está la palabra de Dios. Depende de usted y de mí si la queremos leer, si la queremos escudriñar, si la queremos aceptar o la queremos rechazar. Ahí está escrita, amén. Va a surtir efecto cuando usted y yo la apliquemos a nuestra vida, a nuestro corazón, amén. Y mire, me llama mucho la atención porque, le repito, es un manual donde el Señor nos da consejos, ¿sí? Es tan bueno, es tan sabio Dios que mire, Dios mismo, ¿verdad? El Dios soberano, el Dios altísimo, el sabio nos da consejos. Sí, mire, luego usted y yo, ¿verdad? Podemos pensar, es que, pues, ¿quién me puede dar un buen consejo, verdad? La palabra de Dios. Ese, ¿verdad? Aquí nos va a dar el mejor consejo. Y el Señor nos da consejos y nos da mandamientos también, cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque no solamente son consejos, también mandamientos. Y los mandamientos no están así si usted y yo queremos, no, es algo que tenemos que guardar si realmente le amamos a Él. Amén. Y podríamos pues mencionar muchos. Yo le voy a mencionar y voy a terminar con esto, ¿sí? Ponga atención, Algunos consejos son, número 1, poner en manos de Dios todo lo que hagas y todo lo que emprendas, ¿sí? Primer consejo, poner en manos de Dios todo lo que hagas y todo lo que emprendas. Y eso lo podemos ver en Proverbios 16:3. Perdón porque no vamos ahí, pero
nos tardamos mucho, ¿sí? Dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Amén. Número 2, ¿verdad? Consejo número 2. Dar siempre gloria a Dios en todo lo que hagamos, ¿sí? Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, los que están anotando. Y nos dice así, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza, ¿sí? Consejo número 3 o mandamiento, ámense los unos a los otros. Mire, eso es lo que el Señor nos dice, ¿eh? Tienen que amarse. Voltea a ver a su compañero, el de atrás, el de adelante, derecha, izquierda, ¿sí? Dice, ámense los unos a los otros, y eso lo dice Juan 13:34, ¿sí? Número 4, no murmuréis entre vosotros. Juan 6:43. Consejo o mandamiento número 5, no juzgues, no condenes. Lucas 6:37, ¿sí? Número 6, perdona para que seas perdonado. Lucas 6:37. Número 7, sean compasivos. Lucas 6:36. Número 8, estar en alerta y oración para no caer en tentación. Mateo 26:41. Número 9, amen a sus enemigos y hagan bien a los que les odian. Lucas 6:27. Número 10, lo que Dios ha unido en matrimonio, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Número 11, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 34:13. Número 12, y bueno, podemos encontrar muchos, yo nomás le traje 20. No andarás chismeando entre tu pueblo, ¿sí? Que es hablar con indiscreción, ¿sí? De manera maliciosa. Levítico 19:16. Número 13, evita toda conversación obscena. No uses lenguaje grosero ni abusivo. Que todo lo que digas sea bueno y útil, para que tus palabras sean de aliento para quienes las escuchen. Efesios 4:29. Número 14, no robes, no tomes algo que no es tuyo. Mejor trabaja para que puedas tener para compartir a otros. Efesios 4:28. Número 15, dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Efesios 4:31. Número 16. Efesios 5:33 dice, el esposo ame a su esposa como a sí mismo. Y ahí mismo, ¿verdad? Dice, y la mujer respete a su marido, tenga consideración, aprecio, reconoce su valor, su dignidad, comparte con él, compórtate con cortesía, acepta opiniones, escucha sin hablar y evita dañar o lastimar con palabras o acciones. Eso es respetar. 17. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo y hay una promesa. Efesios 6:1. Número 18. Todo empleado debe obedecer a su jefe, con temor y temblor, con sencillez de su corazón como a Cristo. También los jefes, de la misma manera con sus empleados. Efesios 6:5-9. Número 19. No se dejen de reunir, tengan cuidado, porque a muchos ya se les hizo una costumbre faltar. Y el número 20, Juan 5:39 dice, escudriñen las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Son solo algunos consejos y mandamientos que podemos encontrar en la palabra de Dios. Hay muchísimos. Yo quisiera terminar, que usted me acompañe a leer Salmo 119, versículo 41. Y vamos a leer del 41 al 48. Quiero que ponga usted atención en cada palabra. Salmo 119, versículo 41. Dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Amén. Pues dice aquí el versículo 44: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Amén. Da gloria a Dios por su palabra. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque por medio de ella, Señor, hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Muchas gracias, Padre. Eres bueno con nosotros, Señor. Ahí podemos conocer, Señor, tu consejo, tu guianza, Señor, tu dirección, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Por medio de ella nos das vida, nos animas, nos confortas, nos das paz, Señor. Padre, nos das dirección, Señor. Es lámpara a nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que pueda guardarla en mi corazón, que podamos guardarla en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Aleluya.